Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, muchas gracias. Agradezco infinitamente sus muestras de cariño, sus buenos comentarios y su aceptación a nuestros videos. Muchísimas gracias para ustedes. El prolapso de la válvula mitral suele ser un hallazgo relativamente frecuente en nuestra práctica clínica diaria. Muchas veces su diagnóstico se realiza de forma incidental en pacientes totalmente asintomáticos, pero por otra parte existe una proporción de pacientes que suelen presentar palpitaciones cardíacas repentinas y que muchas veces estos pacientes son encasillados sin habérsele realizado estudios previos como pacientes nerviosos, ansiosos o incluso se le tildan de hasta mañosos. Las palpitaciones suelen ser muy molestas y se presentan comúnmente bajo situaciones de estrés emocional o estrés físico como el ejercicio. Bueno, sin más preámbulos, vamos para allá. Vamos a aprender sobre prolapso de la válvula mitral. Que no te lo pierdas porque este video va a estar buenísimo. La válvula mitral controla el flujo de sangre entre la cámara superior llamada aurícula izquierda y la cámara inferior llamada ventrículo izquierdo. Cuando el corazón funciona correctamente, la válvula mitral se cierra completamente cuando el corazón bombea e impide que la sangre regrese a la cámara superior, es decir, regrese a la aurícula izquierda. Este es el funcionamiento normal. Sin embargo, en el prolapso de la válvula mitral, el cual se produce cuando las valvas de la válvula mitral del corazón se abomban o prolapsan, como si se trataran de una especie de paracaídas, estas prolapsan hacia la cámara superior izquierda del corazón, es decir, hacia la aurícula izquierda. Esto sucede cuando el corazón se contrae, es decir, durante la sístole, cuando el corazón envía sangre al resto de nuestro cuerpo. Recordemos que la función principal del corazón es la de servir de una especie de bomba que recibe sangre y que posteriormente, durante la contracción, envía sangre a todo nuestro cuerpo. El prolapso de la válvula mitral a veces hace que la sangre fluya en dirección contraria hacia la aurícula izquierda, condicionando una afectación llamada insuficiencia de la válvula mitral, que por lo general suele ser leve. Cuando la válvula mitral se cierra, no lo hace herméticamente como debería hacerse, sino que deja pasar la sangre de regreso hacia la aurícula. Esto, explicado de forma sencilla, pasa porque una de las compuertas de la válvula mitral, es decir, la valva, suele ser más elástica o más alargada, lo que condiciona el prolapso, siendo esto una condición de nacimiento. Con eso se nace, con esa condición se vive y con esa condición se muere. Incluso muchas personas que padecen esta afectación nunca manifiestan ningún síntoma a lo largo de su vida y cuando se le diagnostica se hace de forma incidental, cuando por alguna razón precisó hacerse un chequeo médico y le realizaron un estudio cardiológico que se llama ecocardiograma, y muchas personas se sorprenden al descubrir que tienen una afectación cardíaca de nacimiento. Esta condición no pone en riesgo la vida del paciente y no necesita generalmente tratamientos ni cambios en el estilo de vida. Por lo general suele vivir el paciente una vida plena y en la gran mayoría asintomático. Sin embargo, algunas personas con prolapso de la válvula mitral pudieran requerir tratamiento debido a manifestaciones de síntomas, los cuales podrían ser frecuentes y sumamente molestos para el paciente. Los síntomas de prolapso de la válvula mitral pueden variar mucho según la persona. Suelen ser leves y de manifestaciones progresivas. Entre los síntomas que se pueden incluir se encontrarían los siguientes: los latidos del corazón acelerados o incluso irregulares, es decir, el paciente manifiesta arritmias cardíacas o comúnmente llamadas palpitaciones. Muchas veces se le considera a estos pacientes ansiosos o nerviosos y se le encasilla así sin siquiera haber hecho exámenes previos. Ya en este canal tenemos una gran variedad de videos sobre este tema, así que si no lo has visto aún, te invito a que lo hagas porque están llenos de contenido e información sumamente valiosa para tu aprendizaje. Te voy a dejar los links por aquí para que aprendas sobre arritmias. Otro síntoma frecuente pudiera ser el mareo y el aturdimiento. Ocasionalmente el paciente podría presentar un dolor en el pecho de características punzantes, de intensidad leve, de aparición súbita que dura segundos, aunque otros pacientes lo suelen referir como la sensación de un vuelco en el corazón, como que el corazón le brincara. La dificultad para respirar o la falta de aliento, a menudo durante la realización de actividades físicas o cuando se está sometido a situación de estrés emocional o físico, como es el caso del ejercicio, suele ser uno de los principales desencadenantes de los síntomas
en los pacientes portadores de prolapso valvular mitral. Esto es lo que generalmente motiva al paciente a acudir a la consulta con el médico cardiólogo. Si consideras que tiene algunos de estos síntomas, por aquí te dejo nuestros números de teléfono, por aquí, para que nos contactes y agende una cita médica con tu servidor. Por eso debemos dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuándo debo consultar a un cardiólogo? Bueno, muchas otras afectaciones potencialmente graves podrían manifestar síntomas muy similares al prolapso valvular mitral, como por ejemplo las arritmias cardíacas graves, como la fibrilación auricular, las extrasístoles ventriculares frecuentes e incluso enfermedades de causas no cardíacas como alteraciones hormonales tiroideas, entre otras causas. Por lo que solamente con una consulta ante un médico debidamente capacitado y que sea de tu confianza, puedes determinar las posibles causas de tus síntomas a través de una exploración física, la cual debe ser sumamente detallada, y posiblemente también te envíe la realización de algunos estudios necesarios que den respuesta a la sospecha clínica que tenga tu médico, como es el caso del Holter del ritmo y el estudio de ecocardiograma. Muchísima precaución con la siguiente recomendación. Si sientes un dolor en el pecho, el cual es intenso y no estás seguro si podría tratarse de un síndrome coronario o un infarto, busca atención médica a la unidad de salud más cercana. No esperes, no dejes pasar el tiempo. Por otro lado, si ya se te fue diagnosticado el prolapso valvular mitral por un cardiólogo capacitado, debes consultarlo en caso de que tus síntomas empeoren. Nunca te automediques, porque lo que es bueno para Juan, pues no necesariamente es bueno para Juana. Bueno, aquí viene lo bueno para el personal médico. En algunas personas con prolapso de válvula mitral, una o ambas valvas de la válvula mitral tienen tejido extra o se estiran más de lo normal, es decir, es sumamente laxa, como ya lo habíamos explicado, lo que hace que se abombe o se abulten como si fuese un paracaídas hacia el interior de la aurícula izquierda cada vez que el corazón se contrae, causando una insuficiencia de la válvula mitral. Esto puede no causar problemas si solo fuese una variabilidad pequeña. Por ende, solo una pequeña cantidad de sangre se filtraría en dirección contraria hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, una insuficiencia mitral grave o severa puede provocar síntomas como por ejemplo la disnea, la fatiga o incluso causarle el síncope al paciente. Ya tenemos un video sobre síncope en este canal, así que te voy a dejar el link para acá. No te pierdas ese video que está sumamente interesante. Bueno, siendo sincero, el sonidito y la edición no está tan buena, pero ahí uno va aprendiendo poco a poco. Así que por favor véalo, lo invito a que lo miren, no se van a arrepentir y le estoy resumiendo muchas horas de estudio, así que por favor vea. Bueno, siguiendo con este video, el prolapso de la válvula mitral también se le conoce como síndrome de clic-soplo. Cuando un médico escucha tu corazón con un estetoscopio puede oír un chasquido cuando las valvas de la válvula se inflan, seguido de la presencia de un soplo producido por la sangre que fluye desde el ventrículo hacia la aurícula, es decir, este soplo es causado por la insuficiencia valvular mitral. Otros nombres para describir el prolapso de la válvula mitral son el síndrome de Barlow, no sé si ya lo habías escuchado, el síndrome de la válvula flácida y la enfermedad de la válvula mitral mixomatosa. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para el prolapso valvular mitral? El prolapso de la válvula mitral suele ser hereditario y estará asociado a varios trastornos diferentes. Por ejemplo, es sumamente frecuente en el síndrome de Marfan. También tenemos otro video sobre síndrome de Marfan aquí en este canal. El síndrome de Ehlers-Danlos y la anomalía de Einstein, y otro también muy frecuente es en caso de distrofia muscular. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Si bien la mayoría de las personas con prolapso de la válvula mitral suelen no presentar complicaciones algunas, más que algunos síntomas repentinos de palpitaciones que podrían requerir medicación por un corto tiempo o por eventualidades. Principalmente suelen darse tratamientos con fármacos beta bloqueantes. Es posible que algunos otros pacientes sí presenten complicaciones. Estas pueden incluir: número 1, la insuficiencia de la válvula mitral, que puede llegar a ser moderada a severa, que es la complicación más frecuente. La presión arterial alta, es decir, descontrolada, aumenta el riesgo de padecer insuficiencia de la válvula mitral. Si la insuficiencia es grave, es posible que necesites incluso una cirugía cardíaca para reparar o reemplazar la válvula, a fin de prevenir incluso una insuficiencia cardíaca secundaria a la insuficiencia mitral severa y a los cambios estructurales que podría sufrir tu corazón.
Los problemas en el ritmo cardíaco, es decir, la presencia de las arritmias, es sumamente frecuente. Los ritmos cardíacos irregulares se producen más comúnmente en las cavidades superiores del corazón, es decir, en las aurículas. Suelen presentarse más comúnmente extrasístoles supraventriculares que podrían ser sumamente molestas para el paciente, pero que generalmente no suelen poner en riesgo la vida del paciente. Las personas con insuficiencia de la válvula mitral o deformidades graves de la válvula mitral corren un riesgo mayor de sufrir problemas por el ritmo cardíaco, los cuales afectan el flujo sanguíneo a través de su corazón. Y en estos pacientes se corre el riesgo de presentar infecciones de la válvula mitral. Una válvula mitral anormal aumenta las probabilidades de contraer endocarditis, lo que puede dañar aún más la estructura valvular mitral previamente dañada. Bueno, esta es la información que traía para ti el día de hoy. Si la consideras de valor, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Déjanos un comentario que con todo el gusto del mundo lo vamos a estar respondiendo, y te damos las gracias por seguir nuestras publicaciones. Cardiología, terapia intensiva eres tú. Es tu deseo de mantenerte informado y de continuar aprendiendo sobre medicina lo que nos motiva. Muchas gracias.